Ya estamos en la entrevista de Original TV con Darío Medrano. Hoy contamos con la presencia del diputado San Juan de la Maguana Fuerza del Pueblo, Henry Merán, el diputado de la patria. Ya ese nombre se le ha quedado, diputado. Bueno, placer, Darío, estar aquí en Original TV. Sí, hay estereotipos que se van formando, negativos y afortunadamente en este caso positivos, en el transcurrir de la carrera política, en este caso, de cada ciudadano. Y afortunadamente se nos conoce con ese estereotipo, con ese nombre, ¿verdad? Bueno, con ese un seudónimo. buen nombre. Sí, desde luego, por eso se Y llamaba merecido también. Bueno, hemos tratado de cumplir con nuestro pueblo, tanto en términos provinciales como nacionales, y sobre todo predicar con el ejemplo fundamentado en principios, en valores, en la firme convicción de que la actividad política se puede hacer con decencia y se puede hacer bajo un esquema de honor y dignidad. Y desde luego nos tocó, Darío, sostener, mantener, dirigir situaciones de alto contenido social, político, patriótico, y afortunadamente el pueblo dominicano evaluó ese trabajo de forma muy positiva, liderado por nuestro líder y presidente, el doctor Leonel Fernández, y prácticamente ese equipo de legisladores que nosotros coordinamos y que ahora somos voceros del bloque de la Fuerza del Pueblo, pues el pueblo dominicano nos denomina diputado de la patria, y en el caso nuestro que lo coordinamos, ¿verdad?, por el diputado de la patria, y yo pues bastante complacido y orgulloso. No sé si tengo el merecimiento, pero me siento satisfecho del trabajo que hicimos. Ya a usted le quedan 6 meses y algo como diputado, ya, porque ya en agosto usted debería entregar. ¿Usted ha cumplido ese programa de gobierno congresual que usted prometió? ¿La gente en San Juan de la Maguana está conforme con su trabajo? Yo creo que hemos excedido mis propias expectativas. Yo originalmente no tenía pensado ni agendado tener una carrera legislativa tan intensa, tan ardua, tan de día a día, manejando temas nacionales tan importantes como lo que me ha tocado manejar en todos estos años en el Congreso de la República. En términos de producción legislativa, nosotros hemos en estos años sometido 59 proyectos de leyes, y siendo uno de los legisladores que en términos de presentación de proyectos... ¿Ha trabajado? Sí, hemos tratado de hacer un gran trabajo. Tenemos alrededor de 14 proyectos de leyes convertidos en leyes, y desde luego, aparte del trabajo en la comisión que hemos estado actualmente dirigiendo, la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, y en comisiones que nos ha tocado también presidir en otra etapa y en otros periodos y legislaturas. En este caso, yo creo que mi pueblo, quien me envió a representarle al Congreso de la República, puede estar poco más o menos, como decimos en buen sanjuanero, satisfecho. Yo creo que no hemos estado en el Congreso perdiendo el tiempo, todo lo contrario, tratando de aprovecharlo, de aportar, de contribuir a la institucionalización democrática del pueblo dominicano, al desarrollo de nuestra provincia de San Juan, y desde luego el trabajo pues ha sido plenamente reconocido y estamos absolutamente satisfechos. La salida del expresidente Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, pues, y la fundación de Fuerza del Pueblo, como un partido que ha nacido grande, con unos porcentajes ya que las encuestas lo ubican como un partido que con tan pocos días de haber salido ya se nota el crecimiento que tiene de manera grande, un crecimiento sorprendente. ¿Cómo ha sido su experiencia, usted como vocero en la Cámara de Diputados de un partido tan nuevo que ha crecido tan rápido?
Bueno, nosotros, Darío, hay que reconocer que ya veníamos como equipo político preparándonos desde hace bastante tiempo a lo interno de nuestro partido que precedió nuestra actividad política. Venía ocurriendo que realmente en el PLD la convivencia institucional interna en ese partido se hacía prácticamente inmanejable. Un equipo de compañeros, sobre todo desde el Palacio Nacional, dirigieron y diseñaron toda una modalidad de alteración de los principios fundamentales de ese partido y desde luego de variación de la metodología que todos aprendimos a lo interno de ese partido. Eso devino en una crisis entre los liderazgos a lo interno, desde luego del PLD, que finalmente con múltiples violaciones a acuerdos internos, a resoluciones de sus más altos organismos, pues terminó en lo que vulgarmente se conoce como el robo de las elecciones primarias del 6 de octubre en contra del presidente del partido en ese momento y del candidato que de manera natural debería haber encabezado esa boleta, que fue el doctor Leonel Fernández. En ese sentido, el PLD finalmente se dividió y a la fuerza del pueblo migró con el presidente Leonel Fernández, migramos alrededor del 55-60% de lo que era el PLD unificado, y yo diría que migró, Darío, el pensamiento bochista, la metodología que aprendimos de forma originaria en el PLD, y desde luego los compañeros que en su gran mayoría estábamos no conteste con la metodología, la nueva metodología del ejercicio político que había asartado ese partido y que todos conocemos cuáles son sus orígenes políticos. Ahora tenemos una nueva realidad en el espectro político nacional, sobre todo también en el espectro electoral. 3 grandes fuerzas políticas, lideradas en el caso nuestro por el presidente Leonel Fernández, y dentro de esa nueva coyuntura política electoral, pues desde el Congreso Nacional nos hemos ido acoplando. Tenemos un nuevo bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, que se constituye justamente a raíz de la ruptura, y el acoplamiento yo entiendo que ha sido bastante importante, bastante positivo. Desde luego nosotros ejercemos la actividad política de manera profesional, nada en términos personales. Yo creo que hay una plena conciencia también en el interno del Congreso de la República, específicamente la Cámara de Diputados, de que esta fue una decisión necesaria para la salud institucional del pueblo dominicano, incluso del propio Congreso de la República. Yo diría que la experiencia ha sido extraordinariamente positiva. En poco más de 3 meses, la Fuerza del Pueblo como organización política que nació en medio de un proceso electoral, una situación... Sí, una coyuntura electoral. Una coyuntura electoral, una situación que si vemos el nacimiento de otras organizaciones políticas, ninguna había nacido en medio de un proceso electoral. Siempre con 1 año, 2 años, 3 años de antelación, porque se supone que los partidos políticos se pueden dividir o fragmentar o segregar a partir de una derrota electoral. Increíblemente, el PLD se divide siendo un partido mayoritario y en ese momento con amplias posibilidades de mantener el poder, porque quienes promovieron esa división y la propiciaron no se dieron cuenta que el pueblo dominicano es un pueblo del siglo XXI y que no iba a respaldar manejos y metodologías de ejercicio político del siglo XIX. Y increíblemente, ese partido se divide en una campaña electoral y a pesar de eso, la Fuerza del Pueblo surge como organización política victoriosa y mayoritaria sin apenas haber tenido espacio suficiente para estructurarse orgánicamente hablando. Con ese posicionamiento que dan las encuestadoras, las firmas encuestadoras serias,
a la Fuerza del Pueblo. ¿Hacia dónde se encaminan ustedes ahora? ¿Hacia dónde se encamina Fuerza del Pueblo como organización política ya, con miras ya a las elecciones municipales ahora en febrero y luego a las congresuales y presidenciales en mayo? Sí, antes de la división del PLD existía un bipartidismo en la práctica electoral en la República Dominicana. Eso le permitió a ese partido ganar elecciones en primera vuelta bajo el liderazgo tanto como jefe de Estado como presidente del partido, del doctor Leonel Fernández. Ahora hay un tripartidismo, diríamos, tres grandes fuerzas políticas, y eso... Tres tercios, así que forman es, un entero. que Matemáticamente forman un hablando, entero. cuando le dan los quebrados a uno en la primaria era así. Así es, eso hace, Darío, materialmente imposible que un partido, uno de estos tercios, complete la mitad más uno. Exacto. Por vía de consecuencia, dos de estos tercios, un poco más de dos de los tercios, van a ir a una segunda vuelta, y dentro de esos dos partidos que van a clasificar por una segunda vuelta, sin lugar a dudas, lo dicen las encuestas serias, y yo diría que lo están diciendo hace tiempo, la encuesta maquillada también. Lo que pasa es que el maquillaje no permite que se vea al fondo, que la Fuerza del Pueblo estará claramente en una segunda vuelta, y de ahí el 20 de junio ganar las elecciones presidenciales. Entonces, en una segunda vuelta la Fuerza del Pueblo seguro que gana las elecciones. ¿Por qué? Sin duda, bueno, hay un hecho real, un hecho práctico político, y es que se va a reconfigurar, se va a compactar el voto tradicional, en este caso, del PLD con el voto de la Fuerza del Pueblo, que constituye el nuevo partido Fuerza del Pueblo, que somos dirigentes que salimos de nuestro anterior partido. Lo que va a ocurrir, sin lugar a duda, es que ese electorado que conformaba un 57% de ese partido, y que ahora define un 30 y pico hacia la Fuerza del Pueblo y un 20 hacia el candidato del gobierno, se va finalmente a compactar, se va a juntar en una segunda vuelta en torno a su líder natural. El líder natural, después de la muerte de Juan Bosch, del Partido de la Liberación Dominicana, lo ha sido siempre, sin lugar a dudas, el presidente Leonel Fernández. Y desde luego, con mucha más razón, es el líder de la Fuerza del Pueblo. Por vía de consecuencia, esa dirigencia media y esa base del Partido de la Liberación Dominicana va a apoyar a la Fuerza del Pueblo y a su líder, reitero, natural, que ha sido siempre el presidente Leonel Fernández. Usted me está diciendo que entonces el PLD como fuerza política va a quedar en un tercer lugar. Sin duda, claro que sí, sin duda. Y se va a ver en la imperiosa obligación de apoyar. Yo diría en la satisfactoria obligación. Ah, sí, en la satisfactoria. Sí, claro, y en la alegre obligación. Porque a ellos les va a convenir mejor. Pero por supuesto, claro que sí. ¿Y por qué le podía convenir apoyar a Leonel y no a Abinader? Porque es que venimos de la misma casa. Sí. Bajo la misma formación, bajo la misma convicción, somos amigos, yo entiendo que seguimos siendo compañeros aún en diferentes partidos. En definitiva, a los compañeros tradicionales, medio y de base del PLD, no solo le conviene políticamente por un tema de representatividad y participación en el próximo gobierno, sino por un tema también, Darío, de identidad política. Sí. Los compañeros del PLD, los amigos del PLD, que por razones de conveniencia puntuales o particulares, que hay que entenderla, han permanecido en el PLD, no le costará ningún esfuerzo seguir apoyando a su líder natural, que es el doctor Leonel Fernández. Por eso el candidato del PLD le ha costado y le seguirá costando tanto trabajo ranquearse en términos electorales, y es que su propia base de sustentación, que debería de ser su partido, no lo asimila como candidato. Peor aún, es que no lo puede asimilar como candidato si es una candidatura usurpada de manera grosera y fraudulenta
en contra del líder natural de ese partido, que él ha sido siempre el doctor. ¿Fue un Leonel error Fernández. de la escogencia de ese candidato en el PLD? Fue un error el fraude electoral y fue un error desconocer el liderazgo que sobre el PLD y en la República Dominicana tiene el presidente Leonel Fernández. La escogencia de ese candidato, bajo la modalidad agravada de que fue escogido, lapidó, sepultó, liquidó las posibilidades electorales de esa cúpula gubernamental y por vía de consecuencia del PLD como sigla y como partido. No así de la base y la dirigencia media, reitero, que tiene y tendrá siempre un espacio de participación política partidaria y de participación en términos de la conducción del Estado al lado del presidente Leonel Fernández. ¿Contó ese asalto, ese robo a la fuerza del pueblo con la ayuda de alguien en la Junta Central Electoral? Con la complicidad, sin lugar a dudas. Decimos en derecho que hay acción, hay tipos por acción y por omisión. Yo diría que en los casos que no hubo acción favorable para motivar lo que ocurrió el 6 de octubre, también hubo acciones por omisión que, sin lugar a duda, propiciaron lo que ocurrió. La Junta Central Electoral en todo momento se mantuvo al margen de su propia legalidad, diríamos, incluso violando resoluciones que previamente había dictado el propio Pleno y, desde luego, con posterioridad al 6 de octubre, lo que vemos es un amasijo de decisiones favorables a justificar lo que claramente el pueblo dominicano sabe que fue un fraude electoral en esa primaria. Yo diría que a la Junta Central Electoral en ese proceso le faltó valentía, le faltó jugar el verdadero rol de árbitro que debió de haber jugado, de respeto a las reglas de juego democráticas e institucionales en un proceso electoral. Yo diría que se hizo de la vista gorda ante muchas situaciones que claramente constituyen incluso tipos electorales penados por la ley 1519 sí. Y también, en ese caso, por la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. En definitiva, en ese proceso electoral, la Junta Central Electoral no hizo ni medianamente su trabajo. Pero es el mismo juez y los mismos equipos para las elecciones municipales que vienen ahora. ¿No temen que pueda haber alguna manipulación de la voluntad popular otra vez? Nosotros lo que estamos es, como decimos en buen dominicano, con el ojo pelado. Lo que ocurrió el 6 de octubre no va a volver a ocurrir porque, en primer lugar, ya la sociedad dominicana no toleraría de buena forma algo parecido. Aquello fue un proceso primario de un partido político interno. Sí. Ahora estamos hablando de elecciones municipales, nacionales, sí. Generales, y estamos hablando de elecciones congresionales y sobre todo presidencial de manera general. Por vía de consecuencia no podría ocurrir lo mismo. En segundo lugar, hay una comunidad internacional todavía más vigilante a este proceso, que de manera natural, hay que entender, no podía involucrarse en el proceso primario porque concernía a un partido. Y en tercer lugar, no hay forma de que la propia Junta Central Electoral pueda, ni siquiera por omisión, justificar un fraude electoral. Esta es una sociedad que ha alcanzado ciertos niveles de madurez democrática importante. Ya el fantasma de los fraudes electorales, la propia sociedad lo consideraba desterrado. Eso fue prácticamente un desenterrar esa metodología el 6 de octubre, y claramente al desenterrar esa metodología de fraudes electorales, el pueblo dominicano en ese momento las rechazó de forma contundente y no habría posibilidad en el sano juicio de los miembros de la Junta ni incluso del propio gobierno de acometer
un fraude en los próximos procesos electorales, tanto de febrero como mayo. Ahora bien, nosotros como partido no vamos a descuidarnos, de hecho no nos estamos descuidando. Hay que reconocer que tampoco el Partido Revolucionario Moderno y su coalición, al igual que la coalición nuestra, el Partido Reformista también, estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en la Junta Central Electoral. Lo que el pueblo dominicano tiene ya decidido es que la cúpula palaciega, que ha secuestrado su propio partido y que tiene secuestrado el poder en la República Dominicana y que desde él quiere perpetuarse en el mismo, es para afuera que va. Ay, eso provoca mucho nerviosismo cuando dicen así, mucha gente que se claro, asusta. y con razón, Darío. ¿Y por qué se asustan tanto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que han hecho esa gente? ¿Por qué tienen que asustarse tanto? Porque si usted no ha hecho nada malo, usted no tiene que asustarse tanto. Entiendo yo. En el caso mío, si fuera yo no me asustara, pues yo no hago nada malo. Sí, lo que ocurre es que quien atropella, quien maltrata, quien desconsidera, también se ve en ese espejo. Dice otra frase popular que cada ladrón juzga por su condición. En la medida del daño que usted hace, en esa misma medida piensa que le pueden retribuir, eso. Aunque no es el sentir de nosotros, pero tenemos que entender que hay mucho, como usted señala, nerviosismo y deseo de no salir del poder, todo lo contrario, sino de perpetuarse en el poder. Mire, diputado, y esa alianza de Fuerza del Pueblo con PRM, con Juntos Podemos, Partido Reformista, Fuerza Nacional Progresista, PUN, que los contrarios la han llamado alianza de Maco con Cacata, pero es una alianza demoledora, porque tantas organizaciones que tienen fuerza contra un partido que también tiene su fuerza, porque no se puede decir que el PLD no tiene su fuerza. ¿Qué pasará? Esa cuota de congresistas, senadores y diputados para las elecciones ya de mayo que tiene el PLD, que es muy grande, que tiene mayoría, entonces, ¿la va a perder o la va a retener? Yo a esos niveles de alianza los llamo, mi querido Darío, alianzas patrióticas. Sí. Han sido fomentadas, han sido estructuradas, están basadas en un ideal de salvar a la República Dominicana en términos institucionales y democráticos. Está claro que quienes dirigen el Estado Dominicano han tirado por la borda los valores y principios democráticos que hemos venido construyendo por décadas el pueblo dominicano y que parten de la propia Constitución de la República. Y eso en interés y ánimo de permanecer en el poder. Por vía de consecuencia, y por primera vez, se construyen unos niveles de alianzas en la oposición de la República Dominicana con fines electorales impresionantes. Estamos hablando que actualmente en nuestro país y para las próximas elecciones hay dos grandes coaliciones de partidos. Una coalición liderada por la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista, que conforman 7 partidos, llamados Juntos Podemos, esa coalición, y otra coalición que lidera el Partido Revolucionario Moderno, con 5 partidos más. Y estas dos coaliciones de partidos que llevan candidaturas comunes, ambas coaliciones por separada, están coaliadas entre ellas a nivel municipal en más de 100 demarcaciones, llámese distritos municipales y municipios, a nivel senatorial en 24 provincias de 32 con posibilidad de aliarse en 4 más. Estamos hablando 28 provincias de 32 irían probablemente aliadas a estas 5. 28 de 32. Probablemente terminemos aliados estas dos coaliciones de 14 partidos. Y, desde luego, eso tiene un impacto en la boleta municipal y congresional demoledor y claramente le manda un mensaje al partido de gobierno de que esa cúpula, sin lugar a dudas, por una vía o por la otra, es para afuera que va. ¿Cuántos congresistas podría tener esa coalición de partidos? Bueno, actualmente la oposición que está representada en estas dos coaliciones de tantos partidos, según las propias encuestas, hasta las maquilladas, ronda un 72%
de aceptación popular. Estamos hablando que la oposición en la República Dominicana ronda entre un 72 y un 75%. Por eso veo tanta gente dando muchos brincos por ahí. Así es, así, y lo que faltan. Ay, y lo que faltan. Entonces, en esa misma proporción, Darío, se va a expresar la representación congresional. Estamos hablando que la oposición en la República Dominicana en las elecciones municipales va a barrer de manera imparable en los municipios. Pero ellos dicen que no. No, pero es que no hay forma de competir cuando toda la oposición se alía en contra de un partido. Es decir, en buena democracia está claro lo que va a pasar. Porque donde necesitamos nosotros como fuerza del pueblo apoyo para ganar un municipio, distrito municipal, vamos aliados. Y donde necesita la otra coalición de partido apoyo, entonces vamos aliados con ellos. Sí. No hay forma de que ellos puedan derrotarnos. Esa cifra que se expresa de que van a sacar un 60, un 70% de las alcaldías, eso es materialmente imposible. Yo diría que de lo que tienen actualmente quedarán con alrededor de un 30% de eso, no más. En solo horas, Leonel Fernández unificó la oposición. ¿Qué dimensión de liderazgo tiene Leonel Fernández ahora como presidente de un partido nuevo y que la posición, como decíamos ahorita, lo coloca en un lugar muy, muy preferencial? O sea, ¿hacia dónde se encamina Leonel Fernández como líder? Un hombre que en pocas horas, te digo, unificó a la oposición contra el gobierno. Es que el liderazgo del presidente Leonel Fernández en su momento le permitió al PLD, bajo su presidencia, durar 12 años en el poder y ser protagonista de 8 años más, que son el caso del actual presidente. Entonces, claramente el liderazgo del presidente Leonel Fernández, que fue un liderazgo determinante en los 20 años que el PLD, ahora el 16 de agosto, va a concluir dirigiendo los destinos nacionales. Imagínense usted, mi distinguido Darío, desde la oposición, ¿qué no se podría hacer? Todo esto tiene que ver con una combinación de factores, de atributos que adornan al presidente Leonel Fernández. Una personalidad asequible, noble, humilde, un caballero, un respetuoso a ultranza de los acuerdos, de los pactos políticos, de los amigos, un conciliador de dimensiones excepcionales. Estamos hablando que ponerse de acuerdo con el presidente Leonel Fernández, hasta para sus principales enemigos, no es difícil. Yo entiendo que en el PLD eso no ocurrió porque los niveles de instigación, de envidia, de desconsideración, de recelo, fueron más allá de lo meramente político. Ahora bien, esas virtudes del presidente Leonel Fernández se han puesto de manifiesto desde la oposición y se han conseguido estos niveles de alianza entre partidos y coaliciones. Y debo ser justo, señalando también que en eso han tenido mucho que ver los partidos de Juntos Podemos, liderado por José Fran Peñaguaba, el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, el ingeniero Quique Antún, y desde luego la Fuerza Nacional Progresista. Y desde luego la Fuerza Nacional Progresista con Vinicio, con Pelegrín, con Juárez, que ha sido formidables también. Y el cerebro principal, que es Vincho Castillo, el así doctor es, Castillo. Así es. Ese es el buque insignia. Sí. Y también, Darío, no podemos dejar de señalar con los niveles de responsabilidad que ha asumido estos temas el candidato del Partido Revolucionario Moderno, que también ha depuesto intereses personales, como todos estos líderes nacionales que acabo de señalar, y ha provocado y ha motivado estos niveles de acuerdo y alianza. Un minutito que nos queda, diputado. Yo sé que usted ha acompañado al presidente Fernández en algunos recorridos por el país, ahora con estas candidaturas a cargos municipales. ¿Cómo se sienten ustedes cuando reciben un partido nuevo, obviamente,
aunque con gente ya que son veteranos en política. ¿Cómo se sienten ustedes cuando reciben ese agrado de la gente que sale a las calles a aplaudirles? Primero nos sentimos agradecidos, Darío. Los dirigentes políticos, cuando somos respaldados por el pueblo al que representamos y por el que luchamos, debemos de agradecer el respaldo, el apoyo de ese pueblo. También nos sentimos que hemos tomado las decisiones correctas frente a dicho pueblo. Sentimos que la defensa a los valores, a los intereses, a la causa del pueblo que hemos asumido y que hemos enarbolado han sido bien reconocidas. Yo creo que el presidente Leonel Fernández y todo este equipo, todo este partido, tomó y de forma responsable, muy responsable lo digo, tomamos la decisión correcta. Y ese respaldo en todos los recorridos, caminando la amplia geografía nacional que recibimos del pueblo dominicano, es fruto de que no le hemos fallado al pueblo y que el pueblo se siente representado en nosotros como dirigente político y sobre todo en el caso del presidente Leonel Fernández, merecedor de que vuelva a dirigir los destinos nacionales a partir del 16 de agosto. Bueno, muchísimas gracias, diputado, de verdad, muy agradecido por su presencia acá en Original TV hoy domingo. Así que el próximo domingo son las elecciones. Ya como tendremos una programación especial el próximo domingo, entonces nosotros volveremos el domingo de arriba con muchas informaciones frescas sobre ya lo que ocurrió en las elecciones municipales y cómo viene ya la campaña de las elecciones presidenciales y congresuales que son ya en mayo, pero ya tenemos el fragor de la campaña encima. Así que gracias, diputado. Grato y a ustedes, amigos televidentes, no se olviden, de este domingo al otro volveremos otra vez aquí con una edición más de Original TV con Darío Medrano. Buenas tardes.